En este vídeo vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito eléctrico más o menos complicado. En este circuito tenemos esta distribución de resistencias. Que están alimentadas por una fuente de alimentación aquí. En principio, todas las resistencias son dato y la fuente de alimentación, el voltaje de la fuente también es dato. Pero yo lo voy a poner sin números para hacerlo de forma general. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este circuito es dibujar las corrientes que pasan por cada uno de los hilos. Y para ello vamos a tener en mente las leyes de Kirchhoff. Eso es una fuente de alimentación en continua cuyo polo positivo es este de aquí, por lo tanto la corriente va a circular saliendo de la fuente en este sentido. Esta corriente le vamos a llamar I. Va a ser la corriente total, la que pasa por aquí y vuelve por debajo otra vez a la fuente. Cuando llega a este nodo, la corriente se divide en dos. Una vendrá por aquí y otra vendrá por aquí. A esta le vamos a llamar I1 e I2. Que una sea mayor que la otra o sean iguales dependerá del valor de estas resistencias R1 y R2. Por otro lado, esta corriente llegará a este otro nodo y en principio pues se dividirá en dos. Una corriente que va para aquí y otra que va para aquí. Y a esta le vamos a llamar I4 y a esta le vamos a llamar I3. Y esta otra corriente I2 que llega a este nodo, pues ve que por aquí le llega una corriente I3 y probablemente haya una corriente en este otro tramo de cable que vamos a llamar I5. Fijaos que estas corrientes I1 e I2 estoy seguro de que van a tener este sentido de circulación, van a ser las dos hacia abajo. Pero de estas de aquí, pues no lo puedo asegurar, en principio. Entonces, no importa, lo que hay que hacer es poner el sentido de la corriente que a nosotros nos parezca, y si después al resolver el circuito esa corriente nos sale negativa, alguna de ellas, quiere decir que recorre ese tramo en el sentido opuesto al que nosotros la hemos definido. Pero no ocurre nada más que eso. Ahora vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, que decía que la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0, teniendo en cuenta que las que entran positivas, las que salen negativas. Si lo aplicamos a este nodo de aquí arriba, tenemos que I es igual a I1 más I2. Entra I y sale I1 e I2. Si lo aplicamos a este nodo de aquí, tenemos que I1 es igual a I3 más I4. Si lo aplicamos a este nodo de aquí, tenemos que I2 más I3 es igual a I5. Y si lo aplicamos a este de aquí, tenemos que I4 más I5 es igual a I, porque no olvidemos que aquí sale I y por aquí también vuelve la misma corriente, vuelve I. Estas serían la primera ley de Kirchhoff aplicada a todos los nodos. Hay algunas de ellas, de esas ecuaciones que son combinación lineal de otras, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Lo que tenemos que resolver es cuánto valen las corrientes aquí. Realmente hay solamente tres corrientes que son independientes. Por ejemplo, I1, I2 e I3. Si yo supiera I1, I2 e I3, podría obtener I4 e I5 simplemente aplicando estas ecuaciones.
¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice el hecho de que haya tres corrientes independientes? Que vamos a tener que utilizar tres mallas para resolver este circuito. Las mallas, como he dicho en un vídeo anterior, son circuitos cerrados, es decir, yo parto de un punto y llego al mismo punto, o parto de un elemento elemento electrónico, el que sea, y llego al mismo punto otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a elegir las siguientes mallas para resolver el circuito. La primera de ellas va a ser esta. Fijaos que es esa malla, es recorrer el circuito así. O sea, parto de aquí, doy la vuelta por este cable, por este cable, por este cable y vuelvo al mismo sitio. Si aplico la segunda ley de Kirchhoff, que era la suma de las diferencias de potencial en una malla cerrada es igual a 0, pues me queda epsilon, que es un aporte de potencial, es un aporte de energía, por lo tanto es positivo, y ahora menos la caída de potencial en R2, que la puedo escribir como I sub 2 por R2. Esto es VR2, la caída de potencial en R2. Y luego sigo por aquí y tengo I5 por R5, es decir, menos I5 por R5. Esto es la caída de potencial en R5. Y fijaos que ya vuelvo por este cable sin resistencia hasta el mismo sitio. Así que esto es igual a 0. Esa sería la segunda ley de Kirchhoff aplicada a esa malla. La segunda malla que voy a utilizar es esta. Voy por aquí, vengo por aquí y vuelvo al mismo sitio. Esta sería esta y esta sería esta. Si aplicamos lo mismo, tenemos epsilon menos, ahora es I1 por R1, que de nuevo es V en R1, y menos I4 por R4, que esto es VR4 e igual a 0, porque ya a partir de R4 ya vuelvo por el cable sin ninguna resistencia hasta la fuente de potencial. Y la tercera malla que voy a elegir va a ser el triángulo de arriba, aunque podía elegir cualquier otra, es decir, esta, y elijo recorrerla en el sentido de las agujas del reloj, es decir, así. Elijo cualquier punto para empezar. Yo voy a empezar desde este de aquí arriba. Y ahora tengo que fijarme en el sentido de las corrientes. Fijaos que en todas estas que he hecho, el recorrido de la malla, el sentido de recorrido de la malla era el mismo que las corrientes que yo he definido. Fijaos, esta línea verde pasa por I2 en el mismo sentido y por I5 en el mismo sentido. Por eso van con signos negativos. Esta línea rosa pasa por I1 por el mismo sentido e I4 por el mismo sentido que yo he definido. También van con signos negativos. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo empiezo desde arriba y tengo... Ahora no tengo fuente de energía potencial, tengo simplemente las resistencias. Entonces tengo menos I2 por R2, que sería esta de aquí. Ahora vengo por aquí. ¿Y qué pasa? Que me encuentro la corriente que la he definido en sentido contrario. Entonces aquí tengo que poner menos I3 por R3. Es una caída de potencial, pero la corriente va en sentido contrario. Le tengo que poner aquí un signo menos. Y luego con la I1 me pasa lo mismo. Me encuentro que la corriente la he definido en sentido contrario. Así que tengo que poner menos I1 por R1. Y ya he vuelto al punto inicial. Por lo tanto, esto tiene que ser 0. Bueno, pues con estas ecuaciones y estas de aquí arriba, no realmente ya he dicho que una de ellas es combinación del resto, tengo que resolver el valor de las intensidades. Entonces, pues hay diferentes formas de hacerlo. La más sencilla pues puede ser probablemente por sustitución. Aquí esto lo puedo simplificar. Simplemente me queda
menos I2 por R2 más I3 por R3 más I1 por R1. Y una vez operado todo esto, el resultado para las intensidades es el siguiente, donde la corriente I3 sale negativa porque la hemos definido en el sentido contrario al sentido real. Espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente.